Tiene la palabra, por tanto, Nuria Sayés, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que nos va a hablar de la razón de la política del príncipe, el debate impreso sobre el revisionismo mediterráneo de Felipe V. Tienes la palabra. Muchas gracias a todos, muchas gracias particularmente a Luis Ribot por haberme invitado también a tomar parte de este seminario. Mi presentación de hoy es una pequeña parte de los resultados de una investigación aún en curso sobre cómo la idea o la concepción de la soberanía durante el reinado de Felipe V en particular marca con rotundidad la esfera de lo que es posible y aceptable en la política exterior que conduce el monarca y, por lo tanto, da forma a las opciones entre las cuales el rey toma sus decisiones. Lo que pasa es que lo que me interesa mostrarles hoy es una parte del debate europeo alrededor de las dos campañas del llamado revisionismo mediterráneo, la conquista de Cerdeña en el verano de 1717 y el desembarco en Sicilia en el verano del 18. La elaboración de este debate impreso parte del traslado y de la transformación de un catálogo de argumentos cuyo punto de origen es el gabinete de los príncipes, no solo de Felipe V. Por ello, para ilustrar, se ve bastante bien, para ilustrar ese traslado desde la esfera del gabinete que se va configurando como un espacio reservado a la capacidad ejecutiva del rey, particularmente en relación con la política exterior, el traslado, decía, de esta esfera a la dimensión impresa y pública, me he permitido elegir una cita del manifiesto de Luis XV, rey de Francia, que podríamos llamar también un manifiesto del regente Felipe de Orleans, del día 8 de enero de 1719, a la víspera de su declaración de guerra a Felipe V. El manifiesto se abre con esas palabras. Los reyes no deben dar cuenta de las razones de sus actos en política exterior, pero si la justicia los está amparando, pueden decidir comunicar sus razones, ¿no? Entonces, vamos a ver de qué forma la justicia ampara a Felipe V y por qué él decide comunicar también, a su turno, sus razones. Mejor los dejo aquí un momento. Las circunstancias que conducen a la partida de la flota española en dirección a la isla de Cerdeña son múltiples. Aquella escuadra se podría haber empleado en la cruzada en auxilio del Papa. De hecho, estaba comprometida para ello. Además, los nuevos dominios imperiales en aquel momento contaban con una seguridad complementaria con la garantía británica que Jorge I de Inglaterra había prometido al emperador en el Tratado de Westminster el 25 de mayo del 16. Este compromiso, por cierto, del rey de Inglaterra con las nuevas posesiones del emperador no había antagonizado aún al ministerio español. Esto es relevante. En la opinión de Alberoni, era el momento para trabajar con esmero, delicadeza e inteligencia para seducir, y esta es una palabra clave, al ministerio británico y a la nación de comerciantes. Y mediante el ministerio y el Parlamento conseguir que el rey, que era también elector de Hannover, no se mostrara tan dependiente de Carlos VI. Entonces hay esta necesidad de seducción que explica también por qué se deben explicar los motivos de Felipe V. En ese mismo momento, justo a inicios de 1717, el embajador español en La Haya, el marqués de Berettilandi, estaba trabajando también en una digamos, propuesta pacificadora, la posibilidad de consolidar, concretar un ofrecimiento de mediación británica de Jorge I entre Felipe V y Carlos VI en lo que se consideraba un conflicto que se había apagado, pero que no se había resuelto. Se trataba de buscar una base para una paz general, digamos, duradera. Esa actividad, la promesa al Papa, esa negociación diplomática que estaba en curso, resultaría aparentemente incompatible con cualquier intento de asalto a Cerdeña, pero es exactamente esto lo que se produjo. Los bajeles desembarcaron en Cagliari el 22 de agosto del 17, procediendo a una conquista de la isla que fue sorprendentemente rápida.
Entre los detonantes del proceso, que no puedo dejar de mencionar, se encuentra, como sabrán, la detención de quien había sido el auditor de la Rota, José Molines, nombrado Inquisidor General de España y que estaba atravesando el dominio imperial de Milán en su viaje de regreso a la corte. La actuación de Felipe V fue instantáneamente objeto de crítica. Atentaba con su acuerdo con el Papa de proporcionarle evangeles para la cruzada, atentaba contra la buena fe de la negociación que se había establecido en La Haya para conseguir la mediación británica y, por supuesto, significaba atacar a Carlos VI en el momento en que él se encontraba en medio de una cruzada contra los turcos, la misma cruzada de Venecia que, en su caso, se desarrollaba en Hungría. Por eso, el ataque sobre Cerdeña genera una sorpresa mayúscula y incluso, o precisamente por eso, la primera carta circular que sale de la corte para informar a los diplomáticos españoles de las razones del príncipe empieza también declarando la sorpresa mayúscula, también de quién era el secretario del despacho de Estado, el marqués de Grimaldo. El haber pasado las armas del rey a la conquista de la isla de Cerdeña habrá sorprendido sin duda el ánimo de vuestra eminencia y la general expectativa, no menos que causado en mí la más extraña admiración. Por eso he llegado a saber del vivo oráculo de su majestad y tengo orden de informar a vuestra eminencia de las razones, vuelvo un poco antes, del motivo, el motivo forzoso de tomar esa resolución. Entonces, la carta está pensada para ser impresa. Es muy deliberadamente el primer argumentario que se pone delante del público para explicar las razones del desembarco en Cerdeña y enumera, después de esta apertura, un conjunto de agravios que han demostrado la mala fe del emperador, del archiduque, en ese marco. Desde 1713, después de la firma del Tratado de Evacuación de Cataluña y de neutralidad de Italia, que es aquí el núcleo del problema. Se da forma en ese texto a un primer argumento en la defensa de las acciones de Felipe V. El rey de España no es el agresor, sino que está respondiendo a un cúmulo de agresiones. En los problemas de la evacuación de Cataluña, en la negativa a la entrega de Mallorca y ahora en la detención de Molines. Todos ellos pues, son agresiones que proceden del archiduque en quien recae la culpa del fin de la paz y del fin de la tranquilidad. La lectura atenta de esa carta nos permitiría ver otros puntos en los que más sutilmente se han ido insertando fórmulas de legitimación e incluso un argumento de profundidad que subraya el peso de la obligación. La obligación de un rey, en ese caso Felipe V, de vengarse o de satisfacerse de los agravios e injurias que le desautorizan ante sus pueblos. Quedémonos por un momento con este primer argumento jurídico, precisamente porque es el que va a tomar primacía en la comunicación del motivo del príncipe. Hace referencia a la neutralidad de Italia. Se refiere al Tratado de Evacuación de Cataluña y de Neutralidad de Italia del 14 de marzo del 13 y luego recogido de una forma imperfecta en el Tratado de Baden el 7 de septiembre de 1714. Son dos instrumentos a los que se suman también las garantías de las que disponen cada uno de ellos. Y además, en el redactado imperfecto del Tratado de Baden se genera una posible ambigüedad sobre la validez o no de esta neutralidad. La neutralidad ha sido anulada o no ha sido anulada. La garantía que se había depositado principalmente Inglaterra sobre esa neutralidad ha acabado o no ha acabado. Además, el tratado original vincula dos cuestiones, la evacuación de Cataluña y la neutralidad de Italia, por lo que si se infringía la primera, se podía dar por anulada también la segunda. Aquí, en ese espacio de ambigüedad es donde se van a mover pues, los primeros argumentos. Pero a partir de agosto de 1717, los argumentarios tomaron una vida propia en el debate público, porque la ocasión generaba un gran interés, una gran expectativa, y esto pues, se revelaba no solo en impresos ocasionales, sino también en piezas de comentario incluidos en las gacetas. A modo de ejemplo, a principios de febrero del 18, la Gaceta de Rotterdam publicó una supuesta carta del sultán en holandés, agradeciendo a Felipe V su ataque a Cerdeña. Estaba ayudando a
a debilitar al archiduque. Se trataba de un texto escrito originalmente en francés, en Bruselas, que jugaba con este punto escandaloso en la conducta de Su Majestad Católica. La indignación del embajador español en La Haya se calmó cuando, por indicación de los magistrados de Rotterdam, el editor de la Gaceta lo visitó en su casa y se arrodilló delante de él para disculparse. Por otra parte, la guerra se alargaría con el desembarco en Sicilia en el verano del 18 y el contexto de la negociación diplomática que luego se puso en pie para intentar reencauzar la situación y evitar un estallido general, acabaría provocando que se multiplicaran las ocasiones para escribir, imprimir, traducir y distribuir textos dedicados a la cuestión. A modo de resumen, luego del desembarco en Cerdeña, el Ministerio inglés tomó dos medidas inmediatas. Preparar una flota al mando de George Byng para apoyar al emperador y para tratar de disuadir a Felipe V en sus ambiciones, y luego plantear un plan de paz a modo de arbitraje que diseñó el ministro James Stanhope y que debía permitir conciliar a Felipe V, Carlos VI y Víctor Amadeo de Saboya, y que era el embrión del futuro tratado de la Cuádruple Alianza. Este artefacto diplomático que creaba James Stanhope era un arbitraje al que se deberían someter los interesados en pro de la tranquilidad europea común y del llamado equilibrio de potencias. Era, por lo tanto, este arbitraje una intervención externa de un actor que quería y debía presentarse como desinteresado, es decir, imparcial, no afecto. Particularmente porque la propuesta, las condiciones de paz que allí se presentaban, llevaban asociadas un conjunto de cláusulas de garantía, también de solidaridad, y que significaban la posible imposición manu militari de las resoluciones de las llamadas potencias mediadoras. Esta condición constituía un impulso suplementario para atraerse, en su caso, desde el lado británico, a la opinión pública y muy particularmente a las Provincias Unidas, los Estados Generales, que fueron invitados a participar como potencia mediadora. Eso significa, que el debate se trasladó a las Provincias Unidas en primer lugar, y esto lo dotó de una profundidad singular y de una gran vitalidad. En ese escenario separado se enfrentaron dos diplomáticos, obviamente con intereses opuestos: Charles Whitworth, el representante de Jorge I de Inglaterra, cuyo cometido era asegurar que las Provincias Unidas se incorporaban como mediadoras a la propuesta británica, y el representante de Felipe V, el marqués Beretti Landi, parmesano promocionado gracias a la Casa de Farnesio y, por supuesto, a Alberoni, que pretende evitar que los Estados Generales presten este apoyo a un plan que Felipe V rechaza. Asistimos, por lo tanto, a una campaña de producción de textos impulsada por los ministros británico y español en La Haya, cada uno en una dirección distinta, pero con el denominador común de su relevancia de la opinión pública en la toma de decisiones en las Provincias Unidas y, además, en la importancia que dan ambos a los argumentos de tipo jurídico. Es decir, en ambas campañas se revela la idea de fondo que los argumentos referentes al marco legal europeo son los adecuados para apelar al sentido de responsabilidad de la población, aquella que participaba en la esfera pública y que debía tomar algún tipo de posición ante la grave cuestión de la tranquilidad europea. Pero no nos quedamos solamente en el argumento jurídico. En este espacio geográfico, el argumento jurídico viene acompañado de un análisis de los riesgos y oportunidades que se derivarían, ya sea de la accesión a la mediación o de su rechazo. Los textos, aquí vemos algunas portadas, revelan una adaptación del discurso diplomático al contexto específico, debida a la acción de colaboradores locales, para facilitar así su aceptación entre el público. Muy en especial del público provincial, es decir, no el que es propiamente en La Haya, sino en las provincias. Recordemos que la soberanía en aquel momento se entiende que reside en los estados provinciales, por lo que las decisiones se toman allí y los delegados las trasladan a los Estados Generales, donde la posición, en política exterior se va a decidir por unanimidad.
En la evaluación de las implicaciones de la coyuntura, al lado de los argumentos jurídicos o pseudojurídicos que discurren sobre los compromisos explícitos e implícitos que articularon la Paz-Utrecht, va tomando un lugar predominante el reconocimiento de la importancia del comercio entre las Provincias Unidas y España. Supongo que es lógico. En el contexto, además, en que el comercio báltico se encuentra disminuido por la Gran Guerra del Norte y el comercio atlántico está coartado, limitado por la competencia británica, la actividad mercantil neerlandesa en Cádiz toma más y más importancia. Es algo que la nación de comerciantes, en este caso la neerlandesa, no tiene razón alguna para ocultar. Ese tipo de justificación comercial inunda las publicaciones dirigidas a los diputados, particularmente los de Ámsterdam. Eso significa que, aunque no podemos aquí poner la afiliación de todos estos panfletos, se acaba generando un mecanismo de publicaciones dobles. Se publica el discurso del embajador, doble, triple, cuádruple. Se publica el discurso del embajador, se publica la carta que el embajador da a publicar para que el público pues, pueda leerla. Luego, en paralelo, replicando estos, resumiendo estos argumentos y añadiendo otros, salen un montón de libelos que tratan de ampliar el repertorio de razones para pues, apoyar a Felipe V y para entonces ampliar también la base de su apoyo. Cada uno de ellos, que van como en niveles distintos, va a recibir una respuesta de su contrario. Entonces, hay aquí una gran cantidad de publicaciones que articulan este debate. Las instrucciones de Alberoni al embajador español en Londres, entonces el marqués de Monteleón, le instaban a actuar de la misma forma. El cardenal consideraba que las concesiones comerciales que se habían ido formalizando a raíz de la Paz de Utrecht y en los tratados complementarios de diciembre del 1715 y mayo del 1716 a favor de Inglaterra, iban a ser la clave para movilizar al Parlamento y al Ministerio en contra de la política de Jorge I. En julio de 1718, la guerra se agrava con la intervención española en Sicilia, instigada por la posibilidad del intercambio de Sicilia y Cerdeña entre el emperador y Víctor Amadeo de Saboya, y, por su parte, la escuadra británica de George Byng abrió fuego contra los bajeles españoles ante Cabo Pásaro el 11 de agosto del 1718. En esta coyuntura también británica, destaca la insistencia española en comunicar, en hacer saber que los efectos de los comerciantes ingleses van a ser respetados a pesar del ataque de Byng, por ejemplo. La diplomacia británica denuncia el intento de introducir en Inglaterra miles de ejemplares de varios textos, entre los cuales este libelo dirigido a la audiencia británica, con la intención de alimentar la oposición al ministerio y al gobierno de Jorge I y dotar de argumentos a aquella sección del Parlamento que consideraba que el rey llevaba a cabo una política exterior que favorecía más a su electorado de Hannover que a Gran Bretaña, puesto que el comercio de la nación británica se vería gravemente afectado en caso de escalada en la guerra contra España. Precisamente, pues, no podemos detenernos en este panfleto concreto. Vamos a volver a otro fragmento del mismo en un momento. En paralelo, la propuesta de Stanhope de su plan de paz siguió adelante. El emperador aceptó las condiciones del 2 de agosto. El Ministerio británico quedaba convencido de que, además, Víctor Amadeo, después de la agresión española, iba también a sumarse al proyecto y, en relación a las Provincias Unidas, su conformidad se daba por hecha, por lo que se les reservó un espacio para la firma de sus representantes. La cuádruple alianza se iba consolidando. La investigación acerca del proceso de redacción e impresión de los textos, cuyo origen es neerlandés, resulta muy sugerente también para explorar las dimensiones de la actividad diplomática y de la embajada en La Haya. Se revela quién llevaba a cabo algunas de las funciones que podemos considerar complementarias, pero que siguen siendo imprescindibles de este puesto diplomático, que ha quedado convertido en un centro de información con tareas de supervisión sobre Bruselas, Copenhague, Hannover, Berlín o incluso San Petersburgo. Unas redes personales de límites borrosos rodeaban al embajador y al palacio de la embajada y
posibilitan que cumpliese con su rol político, cultural, religioso y económico. Estos actores son muy variados y precisamente esta diversidad contribuye a aumentar exponencialmente sus posibilidades de acción. El equipo que rodea al embajador supera las limitaciones de puestos como el del embajador, que está pues, completamente fijado en lo que es una actividad casi ceremonial. El embajador está acompañado por el secretario de la embajada, en aquel momento Nicolás de Oliver, sus otros 5 oficiales, los sirvientes de su casa, el gazetier, el impresor, el sacerdote, el banquero de la casa, que en ese caso es Pachipiti. También existe, por supuesto, el cónsul en Ámsterdam. Toda esa red, bajo la dirección de Beretti Landi, el embajador, hace un esfuerzo concertado en una misma dirección. El embajador puede emplear su puesto oficial para intentar limitar lo que se imprime sobre el rey de España. El secretario de embajada debe, a su turno, tantear los burgomaestres para conocer su opinión y esclarecer con ellos qué tipo de argumentos iban a encontrar mayor eco en los medios en los que se mueven los diputados de las provincias. El secretario personal del embajador va a escribir el borrador, que luego se va a consultar con algunos de los caballeros subsidiados o con comerciantes bien vinculados a la embajada. El gazetier y el impresor van a producir las copias y los pajes van a contribuir a distribuirlas. Los ámbitos de socialización del embajador, aunque sean importantes, no bastarían, por lo tanto, para explicar la profundidad de este esfuerzo de comunicación en un intento de salvar la distancia desde la embajada a la sociedad neerlandesa y sus instituciones. La inserción de la embajada en su contexto se debe más, por lo tanto, a ese equipo, esa comunidad que es porosa, que es flexible, que rodea al embajador y a su palacio, que a la actividad formal y estrictamente regulada del puesto ministerial. Sin embargo, me van a dar un segundo, antes de ir acabando. Sin embargo, a un cierto punto, la publicística se desdobla en 2 direcciones cada vez más separadas. Los argumentarios internos de las Provincias Unidas discurren en un sentido. Además, tienen éxito porque efectivamente los Estados Generales no se incorporan a la mediación ni al Tratado de la Cuádruple Alianza, aunque esto se haya escrito por todas partes. Nunca se incorporaron. Mientras que las nuevas publicaciones, estas publicaciones, siguen actuando y repitiendo los argumentos jurídicos y comerciales, las nuevas publicaciones que se emanan del Servicio Diplomático Español se renuevan y se apartan del marco anterior, situándose en una posición de enmienda a la totalidad. Esto es a finales de 1718, principios de 1719. Es el momento en que se transmite de forma pública el rechazo al arbitraje que la Cuádruple Alianza ha planteado a Felipe V. Es algo que privadamente ya se había admitido desde junio de 1716. Es un caso en el que la reserva, o directamente el secreto, como decíamos el otro día, con el que se había contemporizado, acaba siendo publicado y publicitado en los siguientes términos. Toda la solución utrechtiana, todos los acuerdos, no solo de Utrecht, sino los que les rodean y les dan sentido, y los acuerdos que llegan para perfeccionar la paz de Utrecht, como es esta Cuádruple Alianza, deben ser rechazados de frente. El Ministerio español niega la justicia de la paz de Utrecht porque ha diseñado un sistema europeo defectuoso, la utilidad de la paz de Utrecht porque no ha resuelto adecuadamente el problema del equilibrio italiano y, por lo tanto, ha condenado la paz a ser corta, y la validez de la paz de Utrecht, porque en su negociación los implicados se habían arrogado unas competencias que no les correspondían. Este último punto se fija en una cuestión concreta y básica, la ilegitimidad de la idea de un reparto. Y aquí llego pues, a mi ejemplo final, es de finales de 1718. Es un texto que carga las tintas contra el monarca mediador Jorge I de Inglaterra, subrayando cómo se ha arrogado el derecho a quitar y donar
las coronas a su voluntad, ¿no? La Casa de Austria tendrá ese reino, esta provincia, esta isla, ese puerto. Holanda tendrá la barrera de esta forma. Suecia se contendrá dentro de sus ancianos límites. ¿Por qué eso? Que sea mi razón suficiente para explicarlo. Entonces, la idea es que la estructura de la política exterior española, todo su servicio diplomático, aunque se trate de una denominación anacrónica, intentaba oponer resistencia a una forma de legislación internacional que venía impuesta, que España, digámoslo así, la monarquía, no había contribuido a elaborar. Y por eso también en la política exterior una fórmula para oponer resistencia era buscar el apoyo de otros actores que tampoco se vieran beneficiados por el sistema o que tuviesen buenas razones para temer ese tipo de mecanismos. La enmienda a la totalidad de los tratados de Utrecht se refleja también abiertamente en los manifiestos que el rey de España dirige a los soldados franceses cuando estos cruzan la frontera a inicios de 1719 y que Felipe V firma en calidad de Felipe de Francia y además dándoles órdenes como regente que debería ser del país galo. Es la negación incluso de su renuncia. Es esta actitud, en último término, incendiaria, que revela lo que es el argumento fundamental del problema y es esa actitud también la que posteriormente queda fijada en la memoria pública de la figura de Alberoni como ministro al cargo en esos momentos. Para concluir, vemos aquí la necesidad de comunicar públicamente la razón de los príncipes como estrategia propagandística, creando un catálogo de argumentos que se esparcen en textos de distintos tipos, manifiestos, libelos cuya autoría se enmascara, de tipo jurídico, más político, satírico también, o incluso la mezcla, que se producen en paralelo. Podemos observar también una filiación en los argumentos, en el que brilla la primacía del argumento jurídico, que es tan valioso que no deja de ser manipulado para adecuarse a las necesidades de quien lo emplea. En ese marco quiero subrayar algo. El argumento jurídico no solo debe ser escuchado por juristas, se está publicando para todo el mundo. Es válido para dirigirse a un público más amplio, tiene un peso a la hora de convencer que supera otro tipo de argumentos. En el caso de las Provincias Unidas, la existencia de vemos un rango de argumentos que se adaptan al contexto para ser útiles y que en parte emanan de la actividad alrededor de la embajada en un sentido muy amplio, que aumenta la flexibilidad de la embajada y que demuestra su autonomía en la empresa de impresión. Eso genera pues, debates que siguen por vías separadas, en niveles separados, textos que son puramente de los diplomáticos, textos que no lo parecen, pero que también se han escrito en el mismo ámbito. Acabamos con el último punto, la existencia de un argumento superior, supremo, que primero es secreto, que solo se sabe en la Corte desde junio de 1716, y que luego es comunicado y publicado, aunque en sí mismo contradijera posiciones que se habían publicado unos meses antes. Es este argumento superior fundamental, mucho más fundamental que quien había roto la neutralidad primero. Es simplemente la negación de todo el acuerdo de Utrecht con una intención incendiaria, y porque escapa completamente al marco legal que se asumía como compartido entre todos los que habían tomado parte en el acuerdo de Utrecht. El hecho de que este argumento aparezca publicado por Felipe V, no solo pues, en declaraciones diplomáticas, sino también en un panfleto dirigido al público británico y otro dirigido a las tropas francesas, que me han servido como ejemplos, subraya la complejidad de la relación que esta comunicación, tan calculada, tan contemporizada, pretende establecer con sus variados públicos. Muchas gracias por su atención.